Hola a todos, con este vídeo vamos a estudiar los multiplicadores analógicos. Estos circuitos son elementos fundamentales en los sistemas de modulación y demodulación lineales como AM y DBL, por ejemplo, o no lineales como FM y PM. Este vídeo no es, no obstante, imprescindible para el seguimiento de los temas que estamos dedicando a modulación y demodulación analógica o digital, como veremos en su momento. De todas formas, como es tan sencillo y complementa muy bien el conocimiento de estos sistemas de telecomunicación, yo os los recomiendo. Se emplean en moduladores o demoduladores analógicos, como decía, AM, DBL, BLU o FM, pero también en FSK, entre otros sistemas o aplicaciones. Multiplican la señal moduladora por la portadora, ambas analógicas. Si los valores de ambas señales pueden ser positivos o negativos, se habla de multiplicador de 4 cuadrantes, pero si una de las dos señales, por ejemplo, solo tiene valores positivos, por ejemplo, como digo, entonces se habla de un multiplicador de 2 cuadrantes, y si ambas señales, moduladora y portadora, solo tienen valores positivos o negativos, se habla de un multiplicador de un cuadrante. El efecto de esta multiplicación en el dominio de la frecuencia es un desplazamiento en frecuencia, en modulación o en demodulación, debido a la portadora cosenoidal. Se usan también en los comparadores de fase de los PLL, pues es muy sencillo desplazar la señal procedente del VCO y comprobar si es igual en fase y en frecuencia a la señal de referencia. De los PLL, los Phase Lock Loop, los tipos que hay y sus aplicaciones, nos ocuparemos en un vídeo posterior que subiré en los próximos días. Los VCO, osciladores controlados por voltaje, ya los estudiamos usando, por ejemplo, un 555 en un vídeo anterior. Bien, lo que tenéis en la figura es la arquitectura genérica que corresponde más bien a un multiplicador de analog devices que es el AD633, aunque veremos que las similitudes con el AD534, que también de analog devices, que son en realidad solamente tienen pequeñas diferencias, sobre todo en la etapa de salida. Como se puede ver, está compuesto de dos amplificadores diferenciales de entrada para obtener X1 menos X2 e I1 menos I2, o la amplificación de esas señales diferencia, y un multiplicador interno, propiamente dicho, que multiplica esas señales, además, por 1 partido por 10. En la parte de la derecha vemos lo que podríamos llamar la etapa de salida, donde vemos un sumador. Ese sumador suma a la señal procedente del multiplicador una señal, que puede ser una constante o puede ser cero, ya veremos, hay varias configuraciones, para, a través del seguidor de tensión, obtener la señal de salida W. Como digo, la arquitectura que se muestra corresponde más bien al AD633 y está tomada de las hojas de características de Analog Devices. La del AD534, insisto en ello, es ligeramente distinta en su etapa de salida con el amplificador operacional, pero ambas son equivalentes. Bien, en cuanto a la de 564, en el que me voy a basar en el resto de la explicación, es un multiplicador analógico que utiliza transistores bipolares. Todos los transistores bipolares que veis en la figura son exactamente iguales, prácticamente iguales, con una beta igual para todos ellos muy grande. Son transistores con una ganancia en corriente en continua muy grande. El análisis que vamos a hacer a partir de ahora es un análisis en continua, pero luego se puede extender naturalmente a cualquier señales de entrada, y lo que observamos es que toda la información que vais a ver, partiendo de esta propia figura, está obtenida de las hojas de característica y de las notas de ingeniería de Analog Devices. Los esquemas mostrados corresponden, insisto, al AD534, que tiene mucha similitud con el 633. Se observa que en la etapa de salida tiene las entradas Z1 y Z2 y la salida out, mientras que en el 633 solo tiene una entrada Z en la etapa de salida, quiero decir, y una salida W, pero se puede configurar, fijaos, la figura parece sugerirlo, que al unir out con Z1 y conectando Z2 a masa, pues prácticamente es equivalente al 633. De todas maneras, a mí me parece el 534 mucho más flexible en cuanto a aplicaciones que el 633, y es una de las razones por las cuales lo he utilizado de referencia en la explicación. Es un multiplicador se llama de transconductancia variable, como se vio al explicar los
amplificadores diferenciales en un vídeo anterior. Bueno, esto es debido a que se obtiene en muchas de las etapas que componen el multiplicador una corriente proporcional a una tensión de entrada. Es de 4 cuadrantes, o permite el producto de 4 cuadrantes, tiene una gran precisión y tiene un rango de frecuencia hasta los megahercios. Todos los transistores, insisto, son idénticos. Se desprecia el efecto de las corrientes de base en el análisis que vamos a hacer a continuación porque la beta es muy grande. Bien, os voy a dejar, a medida que avancemos un poquito más tiempo, la diapositiva para que todas las ecuaciones que aparecen las podáis ir comprobando con facilidad. Fijaos, este primer circuito, que es el que he marcado con fondo verde en la diapositiva anterior, lo que vemos es, formado por Q1 y Q2, lo que vemos son dos fuentes de corriente, ¿de acuerdo? Mientras que Q3 y Q4 es un par diferencial que proporciona una transconductancia variable como todo amplificador diferencial. Bien, veis la equivalencia o la igualdad entre las tensiones de base que aparece en la primera de las ecuaciones, y de ahí, además, si la beta es muy grande, pues puedo deducir la relación que hay entre la corriente de emisor, o corriente, podríamos decir así, de salida del par diferencial correspondiente, y la tensión base de emisor, que son idénticas, como digo, en todos los transistores. También puedo deducir la relación que hay entre la tensión base emisor y la corriente de emisor, que es, como veis, naturalmente una relación no lineal. Bien, lo más importante de las ecuaciones anteriores es que es relativamente sencillo llegar a demostrar que hay el cociente entre la corriente 3 y 4 es igual al cociente entre las corrientes 1 y 2 de los transistores correspondientes. Pero también con un poquito más de elaboración, esa segunda expresión donde veo que la corriente diferencia I sub 1 menos I sub 2 se ve multiplicada por I sub 3 más I sub 4 para obtener la corriente diferencia I sub 3 menos I sub 4. Esto es muy importante tenerla presente para el resto de las demostraciones. Fijaos, esto es a partir de las expresiones de la diapositiva anterior, con un poquito de elaboración se puede llegar a esta demostración fácilmente. Bien, aquí tenemos el primer diferencial, el que recibe la señal de entrada, las señales de entrada X1 menos X2, cuya diferencia va a ser amplificada por este amplificador diferencial. He puesto una resistencia, bueno, hay una resistencia R sub X por el que va a circular una corriente I sub Rx, y que es un poco esa corriente bastante pequeña, pero que es un poco lo que da idea de la falta de similitud entre un transistor o una parte de la estructura diferencial y la otra. Pero bueno, vamos a manejarlo a ver qué significa o cuál es la relación que hay con el resto de las corrientes que se llamaba I sub X, que deberán ser iguales, I sub 1, I sub 2 y las tensiones correspondientes de entrada. Fijaos, por tanto, que hay dos convertidores tensión-corriente correspondiente a cada uno de los dos transistores para obtener respectivamente I sub 1 menos I sub 2 y I sub 3 más I sub 4, como veremos en la diapositiva en una diapositiva posterior. Y luego, en esa diapositiva posterior, que es el diferencial que viene a continuación y que aquí no está resaltado, pues claro, haremos un análisis parecido para obtener la relación I sub 3 menos I sub 4 en función de las tensiones que aplico a las entradas Y, que el análisis es idéntico al que vamos a hacer aquí. Bien, aquí tenéis entonces el análisis. Calculamos I sub 1 a partir de la figura, es I sub X más I sub Rx. Calculamos I sub 2, que es I sub X menos I sub Rx, habiendo dibujado la corriente I sub Rx como aparece en la figura, en la parte superior derecha, y de ahí restando por obtener I sub 1 menos I sub 2 y obtener la expresión que tenéis en la figura. Bien, desarrollamos o hacemos el cálculo previamente de la diferencia entre las dos tensiones que hay en los emisores de ambos transistores, ¿de acuerdo? Y bien, llegamos a la conclusión de que es la diferencia entre las dos tensiones de entrada menos, dado que depende la diferencia de las tensiones base emisor 7 y 8, menos la tensión umbral V sub t por el logaritmo neperiano del cociente entre I sub 1 y I sub 2. Bien, como se sigue cumpliendo para todos los transistores esa relación entre la corriente emisor y la tensión base emisor, finalmente podemos deducir fácilmente cuánto vale I sub 1 menos I sub 2, que es proporcional a la diferencia de las tensiones X1 y menos X sub 2. La constante de proporcionalidad, en este caso, 2 partido por R sub X. Atención, esta demostración la voy a repetir en los diferenciales, en el resto de los diferenciales que tienen este multiplicador, y que os muestro
de acuerdo en esta figura. Fijaos, voy a hacer un análisis parecido para el siguiente diferencial a partir de las tensiones Y1 y Y2. Y fijaos que, insisto, despreciando la corriente de base frente a las corrientes de colector y de emisor, por supuesto, y a partir de las ecuaciones anteriores, bueno, pues podemos demostrar que la suma de I sub 1 más I sub 2 es 2 veces I sub X, que la diferencia es la que acabamos de demostrar, y además que I sub 3 más I sub 4 pues es igual a lo que ya hemos llamado en la figura, marcado en rojo, como I sub 9. Bueno, manipulando estas expresiones y la expresión que vimos en la segunda de las diapositivas, llega una expresión que me relaciona la diferencia I sub 3 menos I sub 4 con I sub 9, I sub 9 que es la suma de I sub 3 más I sub 4. Bien, pues si seguimos un poquito más el análisis, teniendo en cuenta todas las expresiones que hemos visto hasta ahora, pues bueno, en primer lugar tenemos la ecuación A, la diferencia de I sub 3 menos I sub 4. Puedo hacer un análisis parecido para obtener la ecuación B, que me relaciona la diferencia de I sub 5 menos I sub 6 en función de I sub 10. Es el mismo análisis, puesto que los transistores son idénticos, y puedo naturalmente llegar a la diferencia I sub 9 menos I sub 10, a la ecuación C, en función de las tensiones de entrada I sub 1 menos I sub 2, como hice con el primer diferencial. No repito el proceso de demostración porque son estructuras idénticas. Bien, y finalmente, restando a las ecuaciones A y B y teniendo en cuenta el valor de C, llega una expresión que me liga ya, de acuerdo, pues esa diferencia entre I sub 4, I sub 6 y I sub 3 y I sub 5 con la diferencia de las tensiones I sub 1 menos I sub 2. Bien, aún me queda un paso final, y es estudiar cómo afecta o qué hace la etapa de salida de la que hemos hablado ya varias veces. Bien, la etapa de salida está marcada aquí en verde, con fondo verde, también es un amplificador diferencial, pero tiene un operacional. En ese operacional lo que queremos conseguir es que las entradas inversora y no inversora tengan el mismo valor, la misma tensión. Para ello, claro, la suma de las corrientes 3, 5 y 12 debe ser igual a la suma de la corriente 4, 6 y 11, tal cual se puede deducir fácilmente de la figura. Manipulando un poco la expresión, puedo obtener I sub 12 menos I sub 11. De nuevo, no hace falta demostrarlo, ya lo he demostrado dos veces para las dos estructuras diferenciales anteriores. I sub 12 menos I sub 11 lo puedo poner en función de la diferencia de las tensiones Z1 menos Z2, igual que antes hice con las tensiones I sub 1 menos I sub 2 y el primer paso X sub 1 menos X sub 2. Así que ya me queda nada más que las ecuaciones anteriores y lo que acabo de demostrar, despejar el Z1 menos Z sub 2, y veo que efectivamente esa diferencia de esas dos tensiones, de acuerdo, es proporcional al producto de la diferencia de las señales de entradas X e Y, como aparece en la parte inferior derecha de la diapositiva. Esto es lo que justifica que esto es un multiplicador analógico y que se obtiene una tensión Z1 menos Z2 proporcional a esa diferencia, a ese producto de las diferencias de las dos tensiones. Pero claro, esto nos proporciona algunas variantes. Aquí he puesto dos aplicaciones muy rápidas que de momento no tienen nada que ver con la modulación ni la demodulación. Me lo pongo porque aparece en las notas de aplicación de estos multiplicadores. Fijaos, aquí he puesto en la primera figura, he puesto ese símbolo un poco extraño por el AD534, pero bueno, es el que se utilizaba hace tiempo, yo lo he mantenido, en el cual veo las entradas X1, X2, I1 e I2. No voy a utilizar en esta aplicación, o no se utilizan entradas diferenciales, sino pongo X2 e I sub 2 a masa y introduzco una señal de tensión V sub X y V sub Y para ser amplificadas, como decía en una de las primeras diapositivas. 1Z1 con la tensión de salida y conecto Z sub 2 a masa. ¿Qué es lo que obtengo? Directamente el producto dividido por 10, eso sí, de las señales V sub X y V sub Y. ¿De acuerdo? Esto es un multiplicador analógico sencillo. Pero también puedo hacer divisiones. Fijaos, estos son recomendaciones del fabricante que yo creo que hay que seguir siempre para que todo funcione correctamente. Bien, si conecto X sub 2 e I sub 1 a masa y realimento la tensión de salida hacia I sub 2, poniendo una tensión V sub Z en la entrada Z2 y conectando Z1 a masa, pues esto lo podéis comprobar con los circuitos anteriores, pero estos son circuitos ya notas de aplicación del fabricante. Lo que obtengo es una tensión de salida que ahora es el cociente entre V sub Z y V sub X multiplicado por 10. Por tanto, el multiplicador analógico, como este, también se puede utilizar para hacer divisiones
analógicas. Bien, son dos aplicaciones sencillas. Todavía lo voy a dejar para un vídeo posterior cuando explique ya la modulación con multiplicadores y la demodulación. Lo voy a dejar para, como digo, para ese vídeo el poner ya un modulador completo y un demodulador con estos multiplicadores. Y en el próximo vídeo también un vídeo complementario que para aquellos de vosotros que no tengáis demasiado interés en profundizar, pero para los demás es muy interesante, voy a hablar de la transformada de Hilbert y con eso ya tengo todos los mimbres para abordar ya la modulación y la demodulación lineales en profundidad. Así que con eso terminamos, espero que os haya gustado y os invito a